¿Está todo bien? ¿Está todo bien con el audio? Sí, correcto, ingeniero. Perfecto. Bueno, siendo las 9:11, 7:11 de la noche, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. Ante todo, bueno, un efusivo abrazo a todos los ingenieros presentes por su día, ¿no? Agradecer el interés y el tiempo que se dan todos los presentes a la charla que va a dictar el ingeniero César Honorio. Permítanme presentarme, soy el ingeniero Jorge Barrenechea, parte de la directiva del capítulo del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Zootecnia de Lambayeque, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener la charla del ingeniero César Osorio con la ponencia de alimentación animal, visión de un nutricionista. Charla muy importante que él me comentaba, es una charla bastante extensa que la va a tratar de reducir, ¿no? Es una charla que tiene uno de los puntos más importantes para él en lo que es mucho el trabajo de campo del zootecnista, que no todo se basa en un software, no todo es una máquina, sino mucho interviene el conocimiento y el criterio que pueda tener un ingeniero zootecnista. El ingeniero César Osorio es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene una maestría en ciencias con mención en nutrición y alimentación animal. También un doctorado en administración de empresas en posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego. Egresado del doctorado de ciencias agropecuarias del posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Es especialista en nutrición de monogástricos, otorgado también por el Instituto Didatus de Brasil. Ha trabajado como jefe de incubación en la incubadora de Huanchaco. También ha sido gerente de nutrición e innovación para INCOSAC, donde cumplía la función de nutricionista y asesor técnico de la línea VACO. También gerente de nutrición e innovación de Florida, Nutrimento SAC. Ha desempeñado docencia en la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Privada de Antenor Orrego. Actualmente es docente nombrado como investigador y también ha publicado varios artículos en revistas indexadas de alto impacto, ¿no? Autor de libros y guías de laboratorio. O sea, yo creo que la ponencia de hoy día va a ser una ponencia muy importante. Todos debemos sacar provecho de la experiencia que tiene el ingeniero Honorio, ¿no? Todas las preguntas las pueden hacer por chat y yo las voy a estar leyendo al final de la ponencia, ¿no? Bueno, antes de empezar la charla y pasar al ingeniero Honorio, permítanme darles las disculpas del caso del ingeniero Iván Yagento. A él le hubiera encantado estar de moderador, pero por motivos de coordinación nacional, ya que aparte de ser presidente del capítulo de Zootecnia, también es coordinador nacional y representa a todos los presidentes de los capítulos de zootecnia de todos los consejos departamentales. Entonces, esos trabajos de coordinación a veces se cruzan con, bueno, los trabajos programados que tiene como presidente del capítulo, ¿no? Bueno, sin más que decir, siendo las 7:15, damos pase al ingeniero César Honorio. César, el audio es tuyo, por favor. Gracias, Jorge. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con los presentes. Primero, agradecer al Colegio de Ingenieros de Lambayeque y al capítulo de Zootecnia por la invitación. Y bueno, dar un saludo cordial a todos nosotros por nuestro día, ¿no? Y espero que le guste la charla que hemos preparado con mucho cariño para poder trabajar algunos aspectos que siempre les digo a mis estudiantes en la universidad: debemos mirar más allá de lo que es un software o lo que es el tema de alimentación, ¿no? O sea, no solamente enfatizarnos en tener el tema de escritorio. Bien, voy a compartir pantalla, me confirman por favor, porque estoy usando Canvas en la presentación y recién lo voy a usar de esta laptop, así que me confirman si se está mirando, por favor. Sí, sí se logra observar, ingeniero. Perfecto. Bien. Nuevamente,
La idea de la charla es, como le había dicho Jorge, es ampliar un poco más el esquema de nosotros como zootecnistas en el área de nutrición animal, ¿no? Siempre hemos visto o hemos escuchado que los software ahora podían reemplazar al nutricionista, ¿no? Incluso hay programas de alto nivel en la cual puedes hacer unas formulaciones y te sale con precisión. Hay equipos que podemos utilizar también para reforzar ello, pero no solamente se trata en poder nosotros tener énfasis en lo que salga en un papel. Entonces, son puntos importantes que nosotros debemos manejar a nivel de nutrición, a nivel de gerencia. Entonces, vamos a tener una parte introductoria al esquema de la alimentación, vamos a trabajar unos puntos claves en la agenda. Importante es el esquema de los procesos productivos y cómo intervenimos nosotros como nutricionistas. Eh, Definir bien qué es el alimento balanceado es una cosa bien interesante. La visión general que tiene la empresa hacia nosotros como nutricionistas en el tema pecuario, los nutrientes, y hay un tema interesante como la salud intestinal, aditivos, y cómo mejoramos la calidad de alimentos y cómo estos puntos influyen para nosotros tomar decisiones en una dieta, ¿no? Siempre hemos escuchado que en nutrición manejamos un tema bien interesante que es la parte de la experiencia. Actualmente en posgrado, pues estoy asesorando un poco más de 10 tesis, ¿no? En nutrición, en las maestrías en la universidad, y les comento a los chicos que no es un tema netamente de probar un aditivo, de ver si funciona o no funciona, sino que va más allá de las cosas, ¿no? Siempre nosotros nos han dado el tema de decir, bueno, vamos a formular una ración, ¿no? Y si uno decía, el requerimiento del animal es tal, ¿no? Supongamos, ¿no? Un requerimiento de proteína, de aminoácidos, de energía, ¿no? Y el aporte nutricional que tiene también es el otro lado, ¿no? Las materias primas y todo esto, y tenemos un ítem que generalmente todos los software lineales jalan, ¿no? Que es el tema del costo, ¿no? Entonces tienes ahí un esquema de trabajo. Ahora, siempre tradicionalmente se hace en tanto los requerimientos de nutrientes máximos, mínimos, ¿no? Bueno, vamos a colocarle la restricción a cada uno, de los ingredientes también, ¿no? Pero ahí viene el tema de saber conocer qué y en qué momento debemos tener esa guía, debemos tener esa abertura de decir, aquí en esta primera fase vamos a hacer el requerimiento tal como está, o ajustamos dependiendo de qué estamos mirando o cuál es el desempeño productivo. Igual, en el tema de los ingredientes, ¿qué pasa si tenemos una soya que está sobrecocida? ¿Qué pasa si tenemos un maíz alto en humedad? ¿Qué pasa si tenemos un insumo que no son tan digestibles? ¿No? ¿Cómo limitaríamos esto para no afectar el tema de la salud intestinal y por ende la asimilación de los nutrientes? ¿No? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ver. Y yo les mencionaba acerca de un punto que era el tema de la dieta. Siempre se nos dijo, pues, tenemos que hacer dietas a mínimo costo, ¿no? Y lo más barato es lo mejor y cubriendo sus requerimientos siempre y trabajamos al mínimo costo. Ese concepto pues ya no estamos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? La forma de trabajar son dietas óptimas. ¿Qué significa dietas óptimas? Significa dietas que cumplen una función, que al final del periodo vamos a tener bajo costo de producción, ¿no? No necesariamente quiere decir que la dieta sea más barata, ¿no? Sino que al final de la campaña vamos a tener un consumo más óptimo, menos consumo, mayor eficiencia, por ende, pues, el índice de conversión alimenticia es mucho más bajo, ¿no? En todas las especies. Entonces, lo que
apuntemos nosotros a formular raciones óptimas, ¿no? Ya no tanto mirando el mínimo costo, ¿no? Porque a veces para bajar hasta el mínimo descuidamos ciertas cosas y nos olvidamos del tema de optimizar la dieta, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ya ese léxico entre nosotros y decir, ya no hoy tenemos dietas al mínimo costo, sino dietas óptimas, que nos van a dar a nosotros los resultados en campo, ¿no? Dentro de los esquemas de los procesos productivos, y acá viene un tema, esto es una clase completa, ¿no? Siempre tenemos que ver más allá nosotros, o sea, no es que manejemos un programa y en el programa vamos a trabajar y digamos, pues, la materia prima, ¿no? Tenemos la materia prima, supongamos un maíz, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese maíz nosotros no lo analizamos? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una matriz deficiente? Me refiero a deficiente si estamos trabajando 8.5, por ejemplo, de una proteína, o niveles de lisina de 1.2, o 1.3, 1.4. Entonces, estás trabajando idealmente lo que está aportando. Estamos mirando la calidad del mismo, está la humedad adecuada, tenemos contaminación de hongos y por ende te genera micotoxinas, ¿no? Y estoy hablando de una sola materia prima, que es el maíz. ¿Qué pasa con la torta de soya? ¿Qué calidad tiene? ¿No? Recientemente hicimos un taller en la Universidad de Trujillo el lunes pasado, en donde estábamos probando equipos NIR portátiles para monogástricos, y estábamos con 3 tipos de soya con mis estudiantes, ¿no? Y dimos en clavo, ¿no? Teníamos la evaluación, pues, de química húmeda, solamente para indicarles el nivel de proteína, ¿no? Teníamos una proteína de 46.5, otra proteína de 42 y otra de 44, ¿no? De diferentes proveedores, ¿no? Y la habíamos seleccionado, le habíamos hecho la química húmeda, teníamos ahí, y al momento de hacerlo con el NIR portátil, ¿no? Que lo desafiamos para ver qué tanto era el margen, realmente me sorprendió porque nosotros manejamos otros NIR, ¿no? Y realmente tuvimos un tema de materia prima muy, muy, muy proximal, ¿no? Muy proximal a lo que nos había arrojado, y eso lo habíamos hecho en 10 días, ¿no? Y el equipo portátil NIR nos arrojó, pues, en menos de 2 minutos. Y la data era, como les vuelvo a repetir, en más del 95%, muy similar a la que habíamos tenido, ¿no? Entonces, Dios mediante podamos tener el equipamiento en la universidad y después el próximo año tenerlo a beneficio de todos ustedes, ¿no? Dentro de la universidad, dentro del área de calidad de materias primas y de bromatología, ¿no? Que es el laboratorio en la cual me estoy desarrollando. Bien, eso es interesante porque tenemos resultados, pues, muy rápidos y tomamos decisiones rápidas. Y si estamos criando pollos, imagínense, ¿no? Entonces, tiene ese esquema de tener nosotros una evaluación permanente, de poder nosotros tener una evaluación de la materia prima, y a la vez corregirlo dentro del programa para que nos ayude a tener un esquema. Supongamos que las materias primas están bien, que no tenemos, que ya lo tenemos bien perfeccionado, su porcentaje, su variabilidad que existe, porque ese es un concepto bien, bien interesante del manejo de la formulación. Vamos a campo, analizamos, tomamos muestras, realizamos nuestras pruebas bromatológicas, corregimos los valores en forma inmediata y hacemos la formulación. ¿Qué pasa si esta materia prima que hicimos, cuando ingresa a nuestros almacenes en la planta de alimento, no tiene un buen control? Ya no un control de calidad de ingreso, de calidad de bromatología, de microbiología, sino un control de almacenamiento. ¿Qué pasa si en esa primera fase, pues, le da el sol, están abrumados hacia la pared, no tienen el flujo de aire, se crea una temperatura? Entonces esa estabilidad de producto se vuelve cada vez menor.
Y ahí comenzamos a tener problemas. Estamos hablando solamente de materias primas, ¿no? Entonces, lo que hicimos, el esfuerzo que hicimos en controlar nuestra primera barrera, se comienza a complicar cuando tenemos un pésimo almacenamiento, ¿no? ¿Y qué decir? Estamos hablando de macro. Imagínense los microinsumos, ¿no? Háblese de microinsumos que tenemos productos que son sensibles a la luz, ¿no? Que vienen ya en envolturas térmicas, plateadas, en las cuales tenemos nosotros que conducirlo de una manera eficiente, porque si no vamos a tener problemas, ¿no? Supongamos una premezcla. Una premezcla no lo podemos tener abierto. Yo he visitado empresas en las cuales voy al área de micronutrición y veo la premezcla abierta, ¿no? A disposición con la luz, ¿no? Me dice, ingeniero, esta es nuestra premezcla, ¿no? ¿Y qué pasa? La colina, ¿no? Que es hidroscópica, ustedes saben que absorbe la humedad, abierta y lo encuentran húmedo, ¿no? La sal, ¿no? Usan sal también ahí, abierto, me dice, ingeniero, ¿y cómo hace? Pisamos acá una balanza que no tiene precisión, ese es otro tema que hay que tener en cuenta ahí, la precisión en los microinsumos, tanto en los macro y los microinsumos, y comenzamos a tener problemas, ¿no? Eh, por eso siempre le he dicho, no solamente es hacer una dieta en papel, sino que también el nutricionista tiene que ir en campo chequeando cómo es la calidad, mirando cómo se almacenan el tema de las materias primas y también del producto, ¿no? Ya después vamos a hablar del producto como final, pero en las materias primas también comenzamos a tener problemas, ¿no? Y ahí comenzamos nuevamente, tenemos que ir monitoreando permanentemente. Qué lindo sería, pues, si tenemos un flujo ideal, ¿no? Llegas tú y inmediatamente lo usas y no está mucho tiempo. Bueno, las grandes empresas que manejan volúmenes, que mantienen 3, 4 días nada más, bueno, se pueden dar el lujo, pero empresas medianas o pequeñas, no puedes tener ese lujo, ¿no? Tienes que enfatizar mucho en ese aspecto de cuidar. Muy bien, supongamos que ya lo hicimos bien el tema de almacenamiento, hemos hecho buen control de calidad de las materias primas, pasamos al tema de mezclados, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema de mezcla, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto mezcladores verticales, mezcladores horizontales, ¿no? Mezcladores de paleta, de cinta, de doble tornillo, de un tornillo, ¿no? Y le preguntas, ¿qué tiempo lo mezclan? ¿No? Y algunos dicen, no, ingeniero, hay que darle pues 2 minutos más, 3 minutos más, y cuando medimos la calidad de mezclado, vamos a ver que sí ya se desuniformizó. Esos dos últimos sacos llegan, pero completamente no homogéneos, ¿no? Completamente alterado y tienen que volver a hacer todo un esquema. Entonces, tenemos que optimizar, ¿no? Yo creo que la parte del colegio, la parte de la misma universidad, debemos darnos cuenta y prestar servicios en los cuales darle orientación y tener definido. El tiempo de mezclado no solamente se hace, este es alimento de pollo y los alimentos de pollo debe tener para este mezclador, supongamos pues un mezclador vertical, 8 minutos, 12 minutos, 5 minutos, dependiendo del nivel de mezclado que tenga, sino también es para qué etapa, dependiendo de la inclusión de aceite, dependiendo de calcio, por ejemplo, que es el insumo más pesado que nosotros ingresamos a la mezcladora, ¿no? Esos puntos, ¿no? Principalmente las verticales, ¿no? ¿Qué pasa en las horizontales, ingeniero? Pues las horizontales son un par de minutos, 3 minutos, una vez terminado, y rápidamente tiene. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa en las verticales cuando el trabajador lo mandan a hacer otra cosa? Está mezclando y le dicen, mira, hay falta alguien para cargar, y comienza a cabecear, ya, y, uy, pero estoy haciendo una mezcla y se pasó más de 15, 20 minutos en la mezcla y recién comienza a sacar. Ya sufre el desmezclado, ¿no? Entonces comenzamos a tener el tema de problemas al final dentro de esto. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta también. Otro de los problemas que he visto es, dependiendo de qué es el alimento, es la famosa tema de granometría, ¿no? Sabemos que en aves las partículas deben ser más grandes, debemos tener más granometría,
pero todo lo contrario manejamos para lo que son cerdos, para que son vacunos, ¿no? Entonces, tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que ver, porque a veces el problema no está en la dieta, no está en almacenamiento, sino en los granos, ¿no? La forma, el tamaño del grano. Y acá viene un consejo y una gran experiencia que tuvimos nosotros en el tema, por ejemplo, del calcio, ¿no? Por mucho tiempo, el calcio eh, no teníamos control, o sea, era reenvasado en bolsas de Fosby, en bolsas de otros productos, de subproductos, que se tenía y ahí envasaban el calcio, no tenían un control de higiene, y un día nos comentaron a nosotros, tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas en reproductoras, y, y justo un amigo que produce calcio me dice, César, nosotros hemos mejorado nuestro sistema de selección y hemos sacado este calcio, ¿no? Un calcio bien formadito, de una estructura interesante. Hicimos los análisis correspondientes, bueno, tuvo alrededor casi de 38.5 de calcio disponible, o sea, está en un rango superior, ¿no? Al promedio. Entonces, muy interesante. Pero lo que me gustó es la forma del calcio, ¿no? Eran 3.5 promedio, casi bien parejito, entre 3 a 4 milímetros, y una forma bien redondita del calcio, ¿no? Bien parejita, sin casi puntas. Y sin modificar la dieta, sin hacer nada, solamente con el tema del calcio, esas reproductoras comenzaron a mejorar los índices en calidad de huevo, ¿no? Y en todo, o sea, solamente era un reemplazo, ojo, ni había cambio de maíz, el maíz seguía el mismo, la soya era igualito, simplemente se cambió el calcio y tuvimos un éxito bien interesante, ¿no? Entonces, ahí va, y ahora ya pues se conduce carbonato de calcios que vengan en saco cocido, limpio y de un solo uso, ¿no? O sea, no viene acá ya sacos en Fosby, ni sacos de afrecho, ni nada del calcio, siempre viene calcio en saco blanco o si con su logo, en algunos casos algunas empresas ya tienen logo, el tema de su estandarización y todo su control y listo, ¿no? Y con eso vamos trabajando. Entonces ahí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces el nutricionista estamos ahí, estamos mirando mezclas, estamos mirando almacén, materias primas, ¿no? Y comenzamos, y estamos en el proceso todavía de fabricación de alimentos, ¿no? Y ahora, una cosa es hacer harinas, otra cosa es hacer pellets, y dentro de los pellets es hacer extrusión, ¿no? Entonces, tenemos que considerar ahí un aspecto que influye mucho, ¿no? Que es la resistencia. No todas las vitaminas, no todos los minerales, no todos los antibióticos que podamos usar dentro del alimento te van a resistir temperaturas, ¿no? Incluso los mismos aminoácidos, hay que recordar que los aminoácidos, las proteínas en sí, son muy sensibles al tema de temperatura. ¿Y cómo hacemos esto, no? Post-extrusión, ¿no? Los famosos barnizados. Es por eso que si ustedes van a las grandes empresas, van a encontrar que muchos utilizan líquidos, ¿no? Metionina líquida, colina líquida, ¿no? O sea, post-peletización, o sea, en el mismo pellet sale caliente y ahí se va barnizando. Entonces, tenemos que controlar. Si no, y dentro de las partes de extrusión, ¿qué pasa con el tema de la temperatura, de la humedad, ¿no? Del tiempo de acondicionamiento que tiene? Entonces hay otro proceso, es otra metodología para usar nosotros un esquema de manejo de alimentos. Entonces, nosotros como nutricionistas tenemos que estar controlando, tenemos que determinar, miren, esta dieta va a tener un efecto, eso todo se hace en una trazabilidad, ¿no? En las cuales vas a darle un tiempo de acondicionamiento pues de 45 segundos, ¿no? O le vas a dar 1 minuto 20. Ingeniero, pero eso se traduce, sí, ustedes me dirán, sí, es doble, y siempre se trabaja pues 30 segundos, otros trabajan 2 minutos, ¿no? Doble acondicionamiento, etcétera, en el proceso, pero hay muchos aspectos en los cuales tú tienes que llegar a un estándar y el nutricionista se encarga de decir, esta dieta, por favor, ¿no? Necesito que esté 1 minuto 10 o 45 segundos, o dependiendo del nutricionista que evalúe, a tal cantidad de vapor, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a controlar el proceso que después sigue, ¿no? Que es el tema de secado y enfriado del mismo alimento. Porque al final nosotros vamos a tener que tener un alimento frío. Si nosotros sacamos alimentos
extruidos o peletizados calientes, el riesgo, porque cuando sale así caliente, ¿no? Estamos hablando, pues a veces llegamos 100 grados centígrados, 70 grados centígrados, que sale, quema, si el trabajador está, quema, ¿no? Están con los poros abiertos, ¿no? Y como está con poros abiertos, ahí se aprovecha para barnizar e ingresar el tema de los aminoácidos o de algunos antibióticos líquidos dentro del esquema, o saborizantes, ¿no? No sé si ustedes han podido ver ahí el tema de colorantes, de pintado una mitad, de chispitas, de productos así, en el tema más comercial, ¿no? Entonces por ahí van trabajando sus estrategias que ellos tienen, ¿no? Supongamos que todo eso está controlado, el nutricionista lo tiene bien establecido, la gente que trabaja en planta lo estructura muy bien también esta parte. Nos vamos a otra unidad, que es la unidad de almacenamiento y transporte, ¿no? ¿Qué pasa si esos silos no están limpios, ¿no? Que esos silos están pues a exposición completamente al sol. ¿Qué pasa si tiene una alta humedad? ¿No? Entonces tenemos que ver todo un esquema, ¿no? de trabajo. En el transporte, recuerden que en el transporte pues siempre se canaliza o se lleva, ¿no? Si lo hacemos en saco, si se ensaca, pues el trabajador toma el saco, avienta, cae, golpea, nuevamente sube al camión o a la tolva, otra vez cae, otra vez lo botan y así se va en saco. Si va en el tema de camiones tolveros, pues en la tolva pues tienes tú un tornillo que al Pérez de todas maneras lo va a romper, ¿no? Y tienes ahí. Entonces, por eso es una evaluación ya en campo, en lo que se da, es cómo ingiere el alimento. Entonces, nosotros tenemos que ir nuevamente a producción, el nutricionista va, maneja campo, ¿no? Por eso siempre le he dicho, antes de estudiar nutrición, una de las recomendaciones siempre les digo a mis alumnos, tienen que haber pisado campo para entender sí, el tema de la nutrición, tener otro enfoque interesante a las cosas, ¿no? Y les va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Posteriormente les va a ser mucho más fácil modificar unas dietas, identificar los problemas, ¿no? De las cosas. Es por eso que ahí viene nuevamente el campo. Tienes que ir a evaluar, tienes que ver cómo está ese alimento, ¿no? Cuántos finos tiene, si es en caso de peletizados, ¿no? Si en caso de harina está consumiendo, está dejando, está parejo. Ahí también hacemos evaluaciones en el tema de valores nutricionales, ¿no? ¿Qué pasa en sacos? Monitoreamos otra vez nosotros el tema de tener una bromatología, cómo está esta proteína de este saco. Ojo que es la misma dieta, que es el mismo tema, pero supongamos que ha sido mal almacenado, ¿no? En el caso de harinas, ¿no? Tienden a caer los más pesados, tienden a caer primero y dejando a los menos pesados en la parte de arriba y comienza en el mismo silo tener problemas. Y por último, cuando hacemos nosotros necropsia, tenemos que ver la integridad intestinal, la digestibilidad, cómo está esa vellosidad, ¿no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Tendremos nosotros un esquema de la altura de vellosidad? ¿Tenemos desafíos que nos produzca profundidad de cripta? ¿No? Podemos tener altura muy buena, pero tal vez tengamos profundidad de cripta producto de un desafío. Podemos encontrar engrosamiento producto de una inflamación, ¿no? Solamente con la lectura, con el apoyo de los microscopios electrónicos, podemos nosotros determinar y decir, bueno, estamos trabajando bien, trabajando mal. Entonces el nutricionista también se comienza a relacionar con la parte del laboratorio, de la parte de la microbiología, de la histología que tiene, ¿no? La parte con ello de la, conjunto con el veterinario, en los programas de vacunación. Hay que recordar que también se ve influenciado el tema del uso de vacunas en la vellosidad intestinal, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El uso de antibióticos, el ayuno, el manejo, ¿no? El tema del agua. Entonces hay muchos factores en los cuales dentro del tema de la disponibilidad de la nutrición tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces no es solamente, ahora yo no sé si ustedes me llegan a entender, que no solamente el nutricionista es el que hace una dieta en una computadora y se siente en un escritorio, tiene su laptop, tiene el software, llena nutrientes, llena los valores nutricionales, saca su papelito, mínimo costo, y se acabó. Y ahí murió todo. No es así, ¿no? Tenemos un largo recorrido que hacer, ver, modificar, si hay esto, corregir.
comenzar a enseñar, tomar muestras y comienzas a hacer todo un esquema, ¿no? Y solo estoy hablando de un proceso de lote, ¿no? Imagínense que tengan varios lotes, ¿no? Por eso las corporaciones grandes, pues tienen un equipo de nutricionistas, ¿no? Estás hablando de 4 o 5 personas que tienen en la área de nutrición, otra cosa es área de proceso de alimentos, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? La parte de administración de la planta misma, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos que ver mucho y tener ese enfoque distinto a las cosas. Y acá tenemos que aclarar ciertos puntos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de alimentos balanceados, pues estamos teniendo un concepto interesante, porque al final va a ser una reunión de ingredientes de calidad, ¿no? Y estamos mirando el proceso. Dígase maíz, soya, microminerales, macrominerales, ¿no? Y que cumplen un proceso, ¿no? De acuerdo a una guía, una especificación dada, ¿no? Y que se ajusta a una granometría adecuada, ¿no? Y que a la vez va a tener un correcto almacenamiento de las materias, ¿no? Sea en silos, sea en donde ustedes coloquen el tema, ¿no? Evitando así el tema de la contaminación cruzada. Cuando nosotros hacemos el alimento, también tenemos que tomar un segundo punto, que son los dosificadores, ¿no? En las fórmulas, el tema de mezclado, que es lo que tenemos que ver ahí, ¿no? De todos los nutrientes, cómo se encuentra en cantidad y en calidad, ¿no? Ahora, si esa parte del alimento pasa a una tercera fase, que es la parte peletizada, ¿no? Tenemos que corregir ese valor agregado que nos da el Pélex dentro de las especificaciones, qué tanto de humedad pueda tener, qué tanto de temperatura pueda tener, y si realmente ese costo nos compensa a nosotros, ¿no? Porque ya utilizar una peletización, pues ya tienes un costo adicional dentro del tema. Todo esto tiene que satisfacer la necesidad, ¿no? Las necesidades nutricionales. ¿De quién? De la especie que estamos hablando, de la especie que vamos a formular, de las cuales estamos haciendo la nutrición. Y eso va a estar siempre en función a un propósito que nosotros miremos. Queremos carne, queremos leche, queremos huevo, ¿no? Todo eso tenemos que involucrarlo al proceso. Todo eso es lo que va a formar un alimento balanceado. Entonces, no solamente es nutrientes, mezclas, como le decía en la parte introductoria, mínimo costo, mezclar, y se terminó el trabajo del nutricionista, ¿no? Da la dieta y listo. Y si lo ejecutas mal, eso le echa la culpa a otra cosa, ¿no? Por el tema de granja es muy, muy, muy sensible, ¿no? Nadie tiene la culpa, ¿no? O siempre, como se dice, la culpa lo tiene el alimento, ¿no? Pasa algo, la culpa lo tiene el alimento. ¿Y quién fabrica? El nutricionista es el que dio la dieta. La dieta no funciona, ¿no? Para otros sí funciona, para allá no funciona. Y volvemos nuevamente al recuento. No existe fórmula secreta. No existe el tema de la receta mágica. Mira, a mí me salió bien con esto y lo voy a repetir otra vez, ¿no? Ya cambió la soya, ya cambió el maíz, ya cambiaron los precios, ¿no? Entonces, no es que tengas una dieta y esa dieta lo vas a repetir permanentemente, o es una dieta que lo manejas como una receta, ¿no? Olvídense de las recetas, ¿no? Uno tiene que ir fabricando las dietas siempre, permanentemente, ¿no? Dependiendo de las necesidades, dependiendo de las evaluaciones y dependiendo de nuestro objetivo final, ¿no? Entonces, esos puntos hay que trabajarlos. Pero eso es como lo trabajamos, porque también necesitamos nosotros tener en nuestro haber equipos que nos permitan a nosotros tomar decisiones, ¿no? Y ahí viene un tema bien interesante, ¿no? Ya habíamos hablado eh, de una experiencia con equipos NIR, ¿no? De temas de espectrometrómetros para determinar calidades en los equipos. El NIR es el más usado de todo esto, ¿no? Densiómetros, refractómetros, etcétera, ¿no? Diferentes equipos que nosotros nos permitan
saber tomar decisiones en el momento oportuno, ¿no? Esto suena más académico, pero ustedes van a las empresas y las empresas tienen que manejar, ¿no? Incluso el tema de relación universidad-empresa se debe ligar mucho más, ¿no? Como un servicio al tema de comunidad. Y eso nos permite a nosotros también enfatizar y poder apoyar al esquema. Eso es lo que pretendemos acá en la Universidad de Trujillo, con implementación de equipamientos para el laboratorio, ¿no? Cosas prácticas que le puedan servir al productor, ¿no? Siempre, cada vez que contratan a un nutricionista, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso, cuando comencé a trabajar en el área de nutrición, eh, lo que nos decía a nosotros era el tema, ¿no? Tú eres el 75% del costo. Tú, César Honorio, eres el 75% del costo. De ti depende cuánto la empresa gane. Si tú minimizas, me haces dietas más baratas y tenemos alto rendimiento, pues nosotros crecemos, ¿no? Es por eso, si no se han dado cuenta, un poco que el área de nutrición es un poco más pagada que las otras áreas de sanidad o manejo, ¿no? Entonces, el jefe de nutrición por lo menos está 2, 3, hasta 4 puntos por encima del jefe de sanidad, de manejo, ¿no? Pero también es la labor que uno realiza. Entonces, ya hemos explicado ese esquema, ¿no? No es solamente estar en una computadora, hacer dietas y se termina, ¿no? Sino que es hacer un seguimiento de las cosas. Pero hacer nutrición también tiene que tener una sensibilidad a trabajar insumos, a crear un alimento inocuo, a tener una seguridad alimentaria que nos permita a nosotros garantizar pues, los productos de buena carne, leche, huevos, ¿no? A la población final, y que a la vez tengamos un tema de bienestar animal y un control del medio ambiente. No es hacer una dieta por hacer, no es una dieta solamente para ganar, sino también tenemos que cuidar los otros parámetros, qué es lo que nos piden a nosotros ya en el tema de bienestar animal, en el tema de medio ambiente. Entonces, ya existen aditivos que nos permiten a nosotros poder controlar el estrés calórico, ¿no? El tema de menos contaminante con el uso de enzimas o aceleradores metabólicos también, ¿no? Que nos permitan a nosotros no contaminar. Lo estamos cuidando nosotros. Entonces, el nutricionista cumple una función muy interesante dentro del esquema, del engranaje que podamos nosotros tener dentro de una empresa, ¿no? Entonces, la empresa no solamente ve soles o las utilidades que tiene, sino también tenemos que ver el cuidado del medio ambiente, del bienestar del animal, de tener un alimento inocuo, de garantizar pues un alimento saludable para el consumo humano, ¿no? Esa es una gran responsabilidad, ¿no? Eh, pero acá viene un tema bien interesante. Yo recuerdo mucho a Cristian Uculmana, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Cristian presentó una femina muy similar. Eh, Me gustó mucho porque me hizo recordar algunas cosas que pasamos cuando estábamos como jefe del área de nutrición, ¿no? Entonces, las empresas siempre tienen sus cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho que estando en una empresa X, tuvimos una crisis, ¿no? Una crisis en el tema aviar, y me dices, tenemos esto, César, tenemos este tipo de maíz, tenemos este tipo de torta de soya, tenemos este tipo de mezclas, tú sabrás lo que haces. Así le das cartón, le des arena, tú me sacas pollos con carne y de calidad. Las finanzas están mal. Ahora, el área de venta, el área de marketing, me exigía un pollo pues más amarillo, con más pechuga, y de recursos humanos me decía, ¿sabes qué? Tienes que reducir personal, ¿no? Y ya no vas a tener tantos trabajadores, ¿no? De 450 ahora reducimos a 300, 150 menos, ¿no? Y el área de calidad te decía, bueno, ¿sabes qué? Ha bajado la calidad de la carne del pollo, pero si yo no tengo finanzas, no tengo dinero, marketing sigue presionando, y el área de ventas me dice, ¿sabe qué, César? Este fin de semana necesito 4.000, 5.000 pollos de la calidad tipo A, de tipo B, tipo C,
Entonces, te encuentras con un tema de peculiaridad de decir, ¿y qué hago acá? ¿Qué hago con mi equipo? ¿Qué puedo hacer? Me exige finanzas, finanzas no tiene dinero, recursos humanos me recorta el personal, calidad me exige cada vez más, marketing sigue engrosando todo, ventas me exige cantidades cuando yo tengo problemas sanitarios o tengo problemas de abastecimiento de reproductoras, en pollo, entonces uno se hace un mundo de cabezas, ¿no? Un mundo de cabezas para poder solucionar el esquema. Como yo le he dicho, el nutricionista es el corazón. El nutricionista se convierte, generalmente los que hemos tenido la oportunidad de ser gerentes en nutrición, estamos muy al lado del gerente general, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre debatimos en todos estos aspectos, ¿no? Y siempre tienes ese esquema, ¿no? ¿Qué pasa con los proveedores? Tenemos el esquema, tenemos trazabilidad de los productos que nos traen, ¿no? Entonces, hay un tema de sanidad, nutrición, ¿no? Es un tema muy directo, enfatizado, ¿no? ¿Qué pasa si está mal manejado las reproductoras? Hay que recordar que eso se refleja en el pollo de engorde final, ¿no? Entonces, si no tenemos un buen enfoque de esto, un buen inicio de las cosas, vamos a tener problemas. Y eso no lo solucionamos con una simple dieta, ¿no? Porque generalmente a los nutricionistas nos llegan casos y nos dicen, bueno, ingeniero, usted estudió nutrición, ¿verdad? Sí, quiero una dieta, mire, tengo un pollo de 30 días que pesa, pues, 200 gramos. Ah, tu pollo tiene 30 días y pesa 200 gramos, sí, ingeniero, quiero que mi pollo salga, pues, en 2 semanas y con un peso más de 3 kilos, ¿no? Si no las has podido conseguir antes, yo no sé ni qué calidad de pollo es, ¿no? Ni siquiera me trae el monstruo. Digo, bueno, sí, y eso es, cuando vas a campo, no pesaban eso, sino eso era lo más grande que pesaban, ¿no? Tenías pollo más pequeño, ¿no? Entonces, la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Hay cosas y la gente piensa que somos magos, ¿no? Que podemos transformar un pollo de la noche a la mañana en algo, ¿no? A veces lo podemos hacer, ¿no? Pero no en ese tiempo. Corregimos, hacemos, ajustamos, ya la experiencia de uno ya tiende a tener ese sentido común, esas orientaciones, pero tenemos que trabajarlo, ¿no? Y tenemos que formar nueva gente, nuevos valores. Hay que entender que esta es una de las piezas fundamentales en, en la zootecnia, ¿no? El tema de nutrición, de alimentación, la parte que a veces mucho, ya se activó el audio del anterior, pero bueno, un poco para que yo les quería comentar acá es, no descuidemos esto, no descuidemos esta área, porque esta área es lo que a nosotros nos va a determinar nuevamente la absorción, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tenemos mala la digestibilidad de las materias primas que nos producen carbohidratos? ¿Qué pasa si tenemos fuentes de proteínas no tan digestibles o con problemas? ¿Qué pasa si las grasas que estamos usando son malas? ¿No? Porque al final esto nuevamente se absorbe y se transforma nuevamente en el metabolismo y vuelve al animal para formarse nuevamente la parte estructural. Entonces, tenemos que cuidar mucho este aspecto eh, dentro de trabajar dietas, ¿sí? Es un punto que vemos. Miren, ese es un poco el video. Quiero agradecer a Luisito Views, que cortaba ahí uno de los videos que está. Este video tiene un poco para el esquema de que puedan ver la parte de la integridad intestinal, ¿no? Entonces, acá tenemos una vellosidad intestinal muy interesante, ¿no? Si se ven, parece la toalla que usamos nosotros para secarnos después de hacer una ducha, ¿no? Eh, Miren, ¿no? Este es un microscopio de barrido, el cual nos permite ver todo un esquema de video, pero acá el gran desafío, ¿no? Uno de los grandes desafíos del Clostridium, ¿no? Entonces, tenemos problemas, vamos a tener problemas, no todo es bonito, y vamos a tener, y es uno de los muchos patógenos a la cual nos enfrentamos, ¿no? No hablemos de salmonela, ¿no?
en las cosas, ¿no? Después le voy a hablar sobre mi tesis próxima a sustentar en la universidad, que es un tema de bacteriófagos, ¿no? Para controlar el tema de salmonela en gallinas ponedoras, ¿no? Vamos a comentar ciertas cosas cuando trabajemos el esquema. Quiero pasar al otro. Quiero ver cómo paso a la otra diapositiva. Acá está. Siempre se habló de un esquema de trabajar la parte de la salud intestinal, ¿no? Siempre nos dicen que está relacionado pues a un buen programa anticoccidial, al uso de aditivos, el promotor de crecimiento, cumple una función importante en esto, el mismo manejo, ¿no? La fórmula que estás trabajando, el tema de las toxinas, la calidad de aceites, el tema microbiológico, todo suma, ¿no? Todo esto es un esquema de sumas que va a tener. Y hay un aspecto que a veces nos descuidamos mucho, que es el tema de agua, ¿no? Yo les comento un caso que pasamos nosotros en granja. Teníamos muchos problemas, nos matábamos en hacer fórmulas, en corregir fórmulas, en cambiar promotores, programas anticoccidiales distintos, utilizábamos de todo, ¿no? Hepatoprotector, de todo lo que haya, todos los que venían, mira, trabajamos esto, otras cosas, hasta que teníamos, recuerdo a dos practicantes de una universidad del norte, y creo que dentro de las prácticas era análisis de calidad de agua, ¿no? Y bueno, nosotros pues se usaba el tema de cloración, X cosas, ¿no? Medían ellos y todo estaba muy bien, ¿no? Entonces, supuestamente todo bien. Los chicos hacen sus pruebas y siempre les decía, pues la muestra lo toma donde toma el pollo, ¿no? Me interesa la muestra que tome el pollo porque puede contaminarse por las cadenas, pero quienes nos monitoreaban esta parte, que eran otras personas, ellos tomaban en pozo nada más, ¿no? Cuando llegaba, a veces cuando estabas en granja, venían las cisternas, ¿no? Llenaban el tema del pozo y ahí. ¿Qué había pasado? Cuando tomaron los chicos las muestras de los bebederos y de la parte final principalmente, ¿no? Parte inicial, media y final, cuando se toman las muestras de agua, arrojaba una alta cantidad de coliformes. Entonces, por eso teníamos tantos problemas, ¿no? Y decía, pero ¿en dónde se contaminó? Si solamente el lote de la derecha, supongamos por decir, eran los lotes que estaban con esa cantidad y el otro estaba completamente normal. Y mirábamos la cadena de suministro del agua y decíamos, pero ¿dónde se divide? Se divide por esta zona, ¿no? Tuvimos que abrir tuberías, chequear, bueno, aparte que también las tuberías estaban muy antiguas, es un sarro terrible, ¿no? Y ahí nomás ya tienes problemas, pero era patógenos, era patógenos. ¿Qué había pasado? Muy cerca de, de esta zona de galpones estaba, pues, asentamientos humanos, ¿no? Y tenían letrinas, ¿no? Y esas letrinas se había roto, ni roto, o sea, era una rajadura muy suave nada más, pero ya había filtrado agua y no sé cómo se habrá creado todo un esquema, porque al final cuando se abrió, se cambió las tuberías grandes de matrices, estaban rotas, rajadas, y tenía un circuito que se había creado como una pequeña sequía, ¿no? O rito, en la cual unía las letrinas de la zona semiurbana que estaba, o rural, perdón, de donde estaba y caía por esa zona. Y se iban filtrando hacia la tubería matriz, para que iba a ese sector. Por eso todos tenían ese problema, ¿no? A pesar de que comenzamos a corregir y todo, ¿no? Hasta que hubo un tema que se hundió una zona y vimos que había filtración, ¿no? Por eso se hundió el tema, ¿no? Se creó un pozo y vimos ahí agua y ahí tuvimos que cambiar y nos dimos cuenta pues de todo, ¿no? Decía, no, el agua, ¿de dónde se está contaminando? Y nosotros pues estábamos rompiéndonos la cabeza con promotores distintos, programas anticoccidiales, bueno, ya va a ser más de 10 años de esa experiencia, entonces hay muchas cosas que tenemos que ver. Entonces el nutricionista no solamente
tiene que ver todo ese esquema, ¿no? Entonces, hablar de todo eso es un mundo, no lo voy a hablar en esta charla, solamente es hacer alguna reflexión, que no solamente debemos cuidar dentro de la formulación, en la nutrición, sino que tenemos que darnos cuenta y a veces tenemos que mirar desde la cosa más sencilla, porque a veces los problemas no vienen de las cosas más complejas, porque las cosas más complejas ya lo tenemos en la cabeza, ya lo tenemos cómo lo vamos a manejar, sino que también tenemos que ver la otra parte. A veces la parte más sencilla es la parte donde estamos adoleciendo, estamos fallando, ¿no? Y a veces pensamos que lo tenemos controlado y ahí estamos fallando, ¿no? A veces nos vamos mucho allá, pensamos mucho en otras cosas y dejamos esa parte tan sencilla o que se supone que ya la estamos controlando con el resto y no hacemos las evaluaciones. Entonces es una experiencia que nosotros le hemos pasado y que a partir de ahí pues exigimos microbiología completa, ¿no? Permanente en cada lote. Asisten bien, ¿ah? Asisten bien. Tenemos lotes muy buenos, pero también con agua mala, ¿no? Entonces, ya ahí ya comienza ¿cómo se dice? La magia del nutricionista, en ver ciertas cosas, la magia de los galponeros en manejo de cosas, y ahí hacemos maravillas, como se dice, ¿no? Por algo ganamos el sueldo que ganamos, así que tenemos que hacer rendir, ¿no? Rendir, ¿no? En las cosas. Siempre hay que ver que dentro de la salud intestinal es un tema de caos permanente, ¿no? No sé si ustedes han visto el doble péndulo, y si no lo han visto lo vamos a ver acá, ¿no? En las cuales una cosa es predecir algo, ¿no? De un péndulo que se comporta en una forma lineal a través de ecuaciones, puedes predecir, y otra cosa es hacer un tema con doble péndulos en las cuales no puedes tener una predicción porque va a depender de muchos factores para poder nosotros determinar. Eso es lo que sucede dentro de la integridad intestinal, ¿no? Entonces, nosotros en el área de nutrición nos desafiamos en esto. Es impredecible, ¿no? Y la idea es comenzar a hacer una predicción, ¿no? De comenzar a ver, de atacar. Entonces, eso eh, es mucho más difícil, ¿no? Y principalmente cuando trabajamos con animales de cortos días de salida, denomina pollos, ¿no? Pollo de carne, ¿no? O pavos, patos, ¿no? Por ahí podemos determinar en gallinas algunas cosas, pero lo otro, si no actúas, pues vas a tener problemas, ¿no? Miren esto, ¿no? Miren, esos son los famosos físicos, ¿no? Estás trabajando un tema de caos, ¿no? Por las presencias de la microbiota, ¿no? De los patógenos, tú no puedes predecir. Ellos tienen ciertas ecuaciones de tendencia en las cuales van a producir los movimientos permanentes, cosa que sí se logra con el péndulo simple, ¿no? Entonces, esto es un reflejo, ¿no? Un reflejo de lo que pasa. Entonces, cada lote de pollo tiene un comportamiento de esta manera en la parte intestinal, ¿no? No lo podemos definir y por consiguiente trabaja en un caos. Y ese caos es lo que nosotros, en la área de nutrición, debemos darle solución, ¿no? ¿Qué soluciones trabajamos? ¿Qué es lo que podemos ver? Existen muchos trabajos y ahora está de moda trabajar el tema alternativo a los promotores de crecimiento. Se habla mucho de probióticos, se habla mucho de prebióticos, de ácidos orgánicos, ¿no? Los famosos de cadena corta, ¿no? Los tributirina, los butiratos, ¿no? Los derivados, las enzimas, ¿no? El sistema inmune, péptidos, etcétera, ¿no? Miren ustedes, en muchos trabajos, esta es una revisión que no le he puesto del autor, faltó el autor, que se hizo en el 2022, ¿no? El año pasado, nada más,
en el tema de probióticos, ¿no? De todas las evaluaciones hechas en temas académicos, ¿no? Tenemos que funcionó en un 64%. Otras palabras, 6 de 10, ¿no? En los ácidos orgánicos un 61%, tenemos 57%, y los famosos fitogénicos también, la mayoría en más del 50%. Si vemos, funciona en más del 50%. Ingeniero, ¿y por qué funciona en algunos y en otros no? Ya lo hemos visto la anterior diapositiva, ¿no? El tema de la microbiota es un tema de caos, ¿no? Predecir eso, anunciar eso, es difícil de controlarlo. Entonces nosotros tenemos que ver varios aspectos. ¿Qué estamos haciendo para poder ver y controlar ello? Combinar, ¿no? Y acá viene uno, ¿no? Que está acá, que son los bacteriófagos. Esta es mi tesis doctoral, ¿no? Del uso de bacteriófagos, ¿no? El caso particular, les comento un poco. Nosotros hemos hecho un trabajo utilizando cócteles de bacteriófagos, pero primero se preguntarán qué son los bacteriófagos, ¿no? Los bacteriófagos son virus trabajados a partir de bacterias, ¿no? En laboratorio. Entonces lo que hemos hecho es crear un virus que mate a la bacteria, ¿no? Es un virus netamente muy específico, ¿no? Esto estamos hablando de los años 30 aproximadamente, que se usó bacteriófagos en la avicultura, ¿no? No solamente en la avicultura, en desinfección, en todo. Recuerden que si tú agarras una bacteria, le puedes crear un virus que mate a la bacteria, y a eso se le llama bacteriófagos, ¿no? Entonces, quise nuevamente volver a estudiar esto, eh, con desafíos en campo, aislamos el tema de microbiología, el tema de las bacterias, y para esas bacterias específicas, ¿no? Comenzamos a trabajar todo lo que es bacteriófagos, ¿no? Y comenzamos a ver varias moléculas, ¿no? Varios bacteriófagos, y se convirtió en cócteles de bacteriófagos. Entonces trabajamos cócteles de bacteriófagos, pero tienen características distintas a cada uno de ellos. Unos son más resistentes al tema de pH, entonces comenzamos a reproducir los mejores bacteriófagos, así como seleccionamos nosotros el tema genético, las cosas, una mejor ternera, un mejor reproductor, algo así manejamos con los virus, ¿no? Entonces manejamos el mejor virus bajo desafío en laboratorio, hacemos varias pruebas de laboratorio, caracterizamos y le agregamos un medio acuoso, porque estos actúan en el tema de agua, pero también queríamos desafiarlo en alimento, ¿no? Entonces ahí también hay otro trabajo adicional que estamos terminando, que no forma parte de la tesis doctoral, pero sí de otro trabajo más de posgrado, perdón, en la cual estamos pues microencapsulando al bacteriófago para que cuando se libere dentro de donde debe liberarse, ¿no? En la parte del duodeno, ¿no? Y ahí comenzar a controlar, ¿no? Liberarse, porque el bacteriófago le pones temperatura y se muere, ¿no? Entonces le quitas la humedad y se muere. Entonces tenemos que darle ciertas características, no es tan fácil al bacteriófago, ¿no? Bueno, dirán, pero es virus, y el virus está muerto, ¿no? Entonces es un decir el que se muere, ¿no? Si no, es inactivo, ¿no? El tema. Entonces, el pH también es un tema que afecta. ¿Qué resultados tuvimos en esto, no? Realmente bajó los niveles, completamente controló, porque estamos trabajando algo específico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos todavía aún con estos bacteriófagos que hacer, ¿no? Bajó completamente las bacterias, mejoró la calidad de huevo, mejoró todos los parámetros, ¿no? En la parte microbiológica también. Entonces, es un golazo, como le dije, ¿no? Es algo, lo que estamos buscando es buscar la estabilidad. ¿Se venden bacteriófagos en industria como privado? Sí, se venden, pero son bacteriófagos como trabajar en forma general, ¿no? El éxito es trabajar estos, que les decimos autófagos, ¿no? O sea, propios de, ¿no? Bacteriófagos y fagos son similitud, sinonimia, ¿no? Entonces, esos autófagos o cócteles que agarramos nos permiten a nosotros, pues, obtener unos resultados bien interesantes que tenemos, ¿no? Pero no hay que jugar con mucho con virus, como nos decían y nos aconsejaban, porque los virus mutan también, crean un tema, me dirán, ingeniero, ¿pero es resistente? Sí, ya se ha demostrado, artículos del año pasado, el 2022, 2023, hemos demostrado ya que también crean una resistencia si es mal usado,
Entonces también teníamos un tema, ¿no? Y ahora también se está trabajando para otros virus, ¿no? Entonces, la ciencia avanza, nosotros tenemos que adaptarnos, estamos mirando lo mejor para el tema, pero ustedes me dirán, ¿podemos reemplazar los antibióticos con los productos orgánicos? En una gran escala, si manejas bien las características determinadas anteriormente, yo creo que tienes una alta posibilidad. Pero si estás en zonas calientes, estás en zonas donde sabes que tienes desafíos, que no tienes las medidas de evaluación o cosas, yo sí te recomiendo combinar, ¿no? Combina. Combina un promotor tipo antibiótico con un alternativo. Cualquiera de ellos, todo funciona, ¿no? Todo funciona. Miran, no, el orégano funciona más, ingeniero, los aceites esenciales en combinación funcionarán bien, sí, todo funciona, ¿no? No estoy por hacer propaganda a las marcas o las cosas, pero todo funciona. Un extracto de planta funciona, ácidos orgánicos funcionan, ¿no? Entonces, todos tienen una función bien interesante, es saber trabajarlo y combinarlo. Personalmente, ahora estoy trabajando combinado, ¿no? Un promotor tipo antibiótico con uno, pues, funcional, ¿no? No antibiótico. Y me va bien, ¿no? En las cosas. No tengo problemas, ¿no? Y lo voy rotando permanentemente para evitar las cosas. Hay un tema muy interesante, si ya lo hemos visto, el tema de caos, y el cual se produce un esquema dentro de las cosas, cuando más aún el animal deja de comer, ¿no? Entonces, ya se ha demostrado un esquema de comportamiento, ¿no? Y aún así, cuando se encuentra inflamado, si tú dejas de dar de comer al animal, cosa que ya ha pasado por este tema de falta de soya, de cambiar una dieta así bruscamente, y el animal lo siente, deja de comer, estás reduciendo el tema y estás produciendo pues mayor inflamación. Y al producir mayor inflamación, vas a tener tránsito rápido, no vas a asimilar nutrientes, por consiguiente tus indicadores productivos van a ser muy bajos. ¿Qué hacemos? Disculparán la marca, no era el tema de hacer propagandas. Puedes usar en un software, cualquiera que sea el programa, ¿no? Puedes ajustar alternativas a los productos, mejorar el tema, entonces vuelve nuevamente a la introducción. Tienes que saber controlar qué es lo que estás usando, qué es lo que podemos nosotros mejorar. Los análisis NIR te van a ayudar mucho. Disculparán que hoy he estado casi todo el día dictando clases en la universidad y ya se me está apagando un poco la voz. Pero es todo un paquete de manejos. No solamente es requerimientos y aportes, sino que también tenemos que trabajar ya el criterio de campo y el criterio y el sentido común de cada uno de nosotros para poder tener cosas y resultados en campo. ¿Qué otros aditivos importantes disculparán a la ortografía? ¿No? Podemos tener cómo elegir un secuestrante, qué colina podemos usar, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado de la famosa biocolina, ¿no? Los tipos de bicarbonato que podemos usar, los promotores que podemos usar, qué programa anticoxidal es mucho mejor que otro, la betaína cumple una función importante, los pigmentantes cumplen una función importante dentro del esquema de la formulación. Yo les digo, colegas, todo esto es importante. Todo esto es importante. ¿Todo funciona? Funciona. Ingeniero, ¿el secuestrante de $1 funciona? Funciona. Dependiendo de tu realidad, ¿no? No te va a funcionar cuando tienes desafíos. No te va a funcionar cuando haces una evaluación y te sale, pues, toxinas mucho más fuertes, ¿no? Un DOM, una ocra. Entonces, los básicos no te van a funcionar. Te van a funcionar más en un tema de aflatoxinas, ¿no? Entonces, tienes que ir trabajando, ¿no? ¿Te va a funcionar el cloruro de colina con la biocolina? Ambos te funcionan. Ahora, uno es más estable que el otro, sí. Entonces, si te da más estabilidad, te da más seguridad, usa el otro. Ah, ingeniero, el otro me sale más barato. Si a ti te sale más barato, más cómodo, lo puedes usar, ¿no?
hay que tener mucho cuidado, hay que hacer evaluaciones sobre, por ejemplo, presencia de sodio en bicarbonatos. Hemos encontrado que no es lo apropiado en algunos bicarbonatos de origen asiático, ¿no? En comparación a los americanos o turcos o españoles. Los promotores de crecimiento, ya les mencioné mi punto de vista, que suelo trabajar ahora tipo antibiótico más uno natural, ¿no? Estoy alternando, y ya cuando veo que no hay muchas cosas me quedo con el natural, ¿no? Pero la tendencia es ir ya sacando esto de acá. Ahora me dirán la resistencia antimicrobiana, ingeniero, que esto, que lo otro. Bueno, utilizamos promotores cuyas moléculas pues no se absorben o no, pueden, no van a hacer la resistencia, ¿no? Moléculas muy grandes que van a ser desechados por las heces. Los programas anticoxiales va a depender mucho del desafío que tengan ustedes, de cómo van a tener. Entonces, esto es alterno, o sea, no es una receta. Ya les dije, todo esto no es una receta. El pigmentante X funciona mejor. ¿Qué recomendación? Siempre me han preguntado en la universidad, ¿cuáles son los pigmentantes mejor para usted, ingeniero, que usa, no? Más que pigmentantes, es cómo lo estás manejando la dieta, qué tipo de aceite estás utilizando, cómo manejas el tema de coloración, de pigmentación, ¿no? Porque a mí me pueden decir, ingeniero, este pigmentante es extraordinario, ¿no? Este pigmenta, pero, terrible, y uso, pues, 100 gramos o 50 gramos, y el otro me dice, no, yo utilizo 1 kilo, 2 kilos, y pigmenta bien, ¿no? Y lo hago en 10 días, o su programa de pigmentación, pues, lo hace en 5 días, faltando una semana, no sé. Otro dice, no, del comienzo yo comienzo a que va tomando las tonalidades, luego le doy un hepatoprotector para que asimile mejor, etcétera. Son sus estrategias que van manejando. Todos funcionan. Todos funcionan. Entonces, si funciona, hay que optimizar su funcionamiento. Capaz es el manejo que ellos están mirando. Hay que darnos cuenta que nosotros, en la nutrición, cuando somos asesores o consultores, no estamos viviendo la realidad. Ellos viven la realidad. La gente que te hace la consultoría vive la realidad. Entonces tenemos que asimilarlo a ellos y adaptar lo que ellos manejan y darle esos pinceladas de corrección e ir poco a poco identificando. Y si tienen la oportunidad de visitarlo en campo, sería ideal, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? El nutricionista tiene que meterse a campo, ¿no? No puede elaborar. Yo soy muy reacio de hacer dietas por computadora, ¿no? Y decir, bueno, mira, esta es la fórmula mágica y esta te va a solucionar el problema. Es que ni siquiera he ido a ver en granja qué es lo que tiene, ni he hecho las consultas, ¿no? Yo a veces me consultan, me llaman, yo estoy imaginándome, bajo mi experiencia, qué es lo que está pasando, doy algunas alternativas de cosas, ¿no? Eh, y ya me ha pasado que en momento de eso me dice, ingeniero, véndame una dieta. Yo no te puedo vender una dieta, porque no conozco tu realidad. No conozco lo que estás haciendo, no conozco tu granja, no conozco los desafíos, y peor, si me llaman pues de Piura, de Jaén, ¿no? Chachapoya, de Tarapoto, de otras zonas, o el sur de Lima, y, ingeniero, quiero esto, quiero lo otro. No puedo, pues, no conozco tu granja, ¿no? Te puedo dar algunas pautas, orientaciones, de algunas cosas, pero hasta ahí nada más, ¿no? No puedo ir más allá de las cosas, no puedo determinar, ¿no? Entonces ya un poco ya viene el tema del profesional mismo, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo elaborar una dieta en papelito, ¿no? Y ya les dije cuánto tenemos que recorrer para que eso sea lo más óptimo. ¿Me puedo proteger con todo? Sí, ¿no? Puedo elaborar una dieta pues bien protegida, una bomba atómica que me va a arrasar con todo, pero ¿qué costo? ¿No? Entonces hay que reflexionar sobre ese aspecto e ir trabajando. Miren, nuevamente recapitulamos las cosas, tenemos que tener un control de los ingredientes, ¿no? No solamente de la dieta, sino también del agua, ¿no? Tenemos que a través de la formulación fortalecer principalmente la parte fisiológica del animal, ¿no? Hablándose de aves, ¿no? El tema del proventrículo y la molleja. Tenemos que hacer un tema de acidificación, principalmente en ponedoras y reproductoras, ¿no? Tenemos que ver el tema de una alimentación de precisión, ¿no? Y eso, sí o sí, ahora en la actualidad, un nutricionista que no usa enzimas, ¿no? Está dejando de ganar dinero.
Entonces, y está contaminando el medio. Recuerden que hablé del medio ambiente, ¿no? Entonces, el uso de enzimas ahora tienes que usarlo sí o sí, ¿no? Y además que te va a reducir el costo también. Hemos hablado de la microbiota intestinal y, bueno, un poco de Clostridium, que también le pasaba algún video. Entonces, es un poco lo que nosotros podemos ver en todo este círculo de manejo en el área de nutrición. Entonces, no solamente hacer alimentos, lo vuelvo a repetir, es trabajar una dieta o hacer en un computador, sino que tenemos que analizar, ver y en campo demostrar que lo que estamos haciendo pues funciona, ¿no? Por ejemplo, no vamos a campo y miramos esto, no sé si alguno de ustedes puede decir qué puede ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que le falta en esta área, ¿no? Yo agradezco la foto de Cristian, ¿no? Acá que sale su nombre, ¿no? Me pareció muy bueno esta foto, ¿no? Que ejempliza a veces mucho la granja, ¿no? Que vamos nosotros. Entonces acá nosotros podemos ver, ¿no? Que estos pollitos que están en esta zona, ¿no? O la zona que están acá, se exponen, ¿no? Miren, están acá, tienen bebedero, ¿no? Tienen comedero, comedero, bebedero, y, y van conduciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si a esta línea le colocamos un comedero, ¿no? Entonces el esquema, comedero, bebedero, bebedero, comedero, es lo ideal, ¿no? Entonces, el animal que se encuentra acá no gasta energía, consume, toma agua, consume, toma agua, consume, toma agua, toma agua, consume. Entonces, comienza un juego muy bueno. ¿Qué pasa en estos temas de comederos? Entonces, esto ya es un poco del manejo del galpón de cada uno, ¿no? Entonces, miren, al pollo, siempre hemos visto estos pollos, ¿no? Primero la nivelación de cama, ¿no? El pollo come pajilla, ¿no? ¿Y dónde está su bebedero? Por acá tienes todo un paquete de platos, ¿y dónde se fue el bebedero? ¿No? Entonces hay que conducir el esquema de trabajo, ¿no? De ver el esquema. Miren este pollito, ¿no? Igual, ¿no? Desde acá tiene que ir a tomar agua acá. De acá tiene que ir a tomar agua a este lado, ¿no? Lo bombardas con comedero, que coma, ¿y dónde bebe? Hay que recordar que debes tomar agua para comer, ¿no? Entonces, miren el tema que a veces en la estructura de los galpones podemos tener. Entonces, el nutricionista tiene que mirar esto también, ¿no? Tiene que enfatizar y decir, bueno, no me está funcionando, ¿qué pasa con la dieta? Mira, ve la estructura. Entonces, tenemos que mirar más allá de las cosas, no solamente es el tema, ¿no? Bueno, estos son para medir el tema de coloración de cascarón, ¿no? Acá tenemos las patas. ¿Qué nos pide el marketing? Recuerdan ustedes que les mencioné que tenemos una relación muy directa con el tema de las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo, no? ¿Qué coloración es la que exige, no? Estamos o qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, también todo eso influye, ¿no? En el tema de la alimentación y lo que tenemos que lograr. Igual que en el huevo, ¿no? ¿Qué cascarón de huevo tenemos que lograr? ¿No? Qué coloración tiene. Entonces, también tenemos que nosotros permanentemente ahí estar monitoreando y teniendo esos esquemas, ¿no? Eh, Esto es muy interesante porque esto también lo podemos ver, ¿no? Ustedes han tenido a David de España, ¿no? Le he puesto ahí una de sus diapositivas, que él siempre trajo el tema, ¿no? La tendencia ahora a la sostenibilidad del huevo, ¿no? Ya se está hablando de los huevos verdes, no sé si por Chiclayo, Lambayeque están algunos agricultores teniendo el tema de huevos verdes, huevos orgánicos, la crianza orgánica, ¿no? Como tendencia, ese es otro sistema de alimentación, otro esquema que nosotros manejamos y que, bueno, ya en Europa ya se está estableciendo, está dejando las jaulas para entrar al tema un poco más orgánico en las cosas. De igual manera, ¿no? Las tendencias que vamos a mirar posteriormente, ¿no? Las famosas gallinas camperas, ¿no? Y al final terminamos con un esquema interesante, la trazabilidad y la codificación de los huevos. Entonces, ya lo hace la calera, ¿no?
tiene la codificación, en las cuales nos obligan a tener todo un tema de cosas. En plantas de alimentos ya nosotros hacemos trazabilidad del alimento final, también tiene códigos, ¿no? En la cual sabemos quién hizo la dieta, en qué momento hizo la dieta, quién lo mezcló, qué insumos intervinieron, de qué lote vinieron, todo se está codificado. Entonces, con una simple lectura, con los códigos o sistema de barras, algunos hacen ahora, entonces pueden tener, ¿no? Toda la codificación, ¿no? Y tenemos quién pasó y qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hallar el punto ciego o el punto neutro o el cuello de botella dentro del proceso cuando tengamos algún problema y optimizar en granja. Bueno, eso sería todo para ustedes. Espero que les haya gustado el tema de la exposición y quedo para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Si tuvieran alguna pregunta, pudieran hacerlo llegar por intermedio del chat, como para ir ya finalizando. Bueno, felicitar a César y su ponencia, ¿no? Y me quedo así pues con las palabras que inicialmente mencionó, ¿no? Que la nutrición no la hace un software, sino es una persona, es un profesional, ¿no? Y bueno, el nutricionista, sí es cierto, creo que todo lo hemos podido ver, al menos en las diferentes, en las diferentes áreas, o en los diferentes campos, o en las diferentes actividades ganaderas que tengamos. El nutricionista pesa mucho. Y ahora con, bueno, el gran enemigo que hemos tenido, que ha sido el yacu, y este año que se viene más caluroso que el año pasado, y ya estamos pensando en el FEN, bueno, eh, es al nutricionista, obviamente que el nutricionista tiene que estar ligado con un tema de manejo, pero el nutricionista pesa mucho, eh, ya sea en ganadería lechera, donde cualquier cambio nos lleva a un tema de leche sila, hay muchos ganaderos al pastoreo y en otras actividades ganaderos de traspatio, bueno, ellos se ven muy afectados en el tema nutricional, ¿no? Y es un nutricionista quien muchas veces a requerimiento y a limitación de los dueños, porque a veces los dueños pues ponen un poco el freno cuando se trata de una mayor inversión, que lo ven como un gasto y el nutricionista tiene que ingeniársela, ¿no? Tiene que ser una persona muy hábil y muy capaz, y eso, bueno, le da la experiencia y sobre todo adquirir los conocimientos de experiencias ajenas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para César. La podrían escribir acá en el chat. Bueno, Ya. creo que no hay muchas preguntas, César, Bueno, pero está bien. O ujú. hay, como dicen, o han entendido todo, no han entendido nada, como decíamos en clase, ¿no? Cuando no querían preguntar. Están todavía tímidos, aunque ahora es virtual todo, ¿no? En las cosas. Eh, es interesante, Jorge, lo que tenemos con desafíos, ¿no? Se nos viene una ola de calor terrible, cosas que tenemos que ver, cosas que tenemos que trabajarlo en conjunto, porque si no nosotros en la nutrición tenemos que tener el soporte del trabajador en campo, del veterinario, de la gente, tenemos que trabajar en equipo. Creo que debemos tener esas nociones, tenemos que ver las herramientas necesarias para que nosotros podamos optimizar siempre, ¿no? Ya no buscar la famosa dieta a bajo costo, ¿no? O la dieta fórmula mínima, o las cosas que nos enseñaron en la época universitaria siempre, ¿no? Sino darle y generar esa famosa dieta óptima para tener los mejores resultados. Y es un trabajo, pues, de mucho esfuerzo, de trabajo, y yo creo que también tanto al colegio como a la academia nos va a unir para trabajar bajo bajo el mismo objetivo, que es el tema de tener los mejores resultados
para los productores, ¿no? Sea avícola, sea ganadero, ¿no? En los diferentes aspectos, peces, camarones, incluso perros y gatos, ¿no? Que ya nosotros estamos entrando mucho en esos rubros y tenemos un campo muy, muy interesante como para nosotros ir avanzando, ir creciendo permanentemente. Así, César, hay una pregunta que dice, doctor, buenas noches, excelente ponencia. ¿Hay una norma que ya estaba establecida con el expendio de materias primas GM y que no altera la calidad del producto carne en certificación? Para Perú no, Ujú. para Perú no. Yo sé hasta donde sé, están trabajando Europa, todo, pero todavía nosotros nos viene materias primas de todo tipo, ¿no? Y subproducto de todo tipo. Una de las cosas que nosotros estamos invadidos en el tema, no sé, yo he podido visitar ya, Chiclayo ya no lo veo de 2019, creo, la última conferencia que tuvieron en el colegio, que fue muy buena, ¿no? Eh, Fuimos a visitar algunos crianzas de traspatio y todo, y me doy cuenta que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Nosotros traje alimentos para analizar y la crianza traspatio, la crianza casera, pues me llevé con muchas sorpresas, ¿no? Y la gente pues lo suele utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de crianza familiar o crianza casera hay que trabajarlo personalmente, con una crianza óptima, dándole también los valores agregados. No es porque crían en casa, le vamos, entre comillas, a engañar que el producto es así, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que trabajar mucho el tema de conciencia de las plantas de alimentos. Sí. Bueno, otra pregunta sobre si das clases de nutrición o formulación de raciones. Le doy clases en la universidad, ¿no? En la universidad nos van vamos a hacer extensión, ¿no? O a través del colegio ustedes también pueden gestionar el tema de talleres, cursos, de formulación, o sea, no hay ningún problema. Si gusta, podemos ahí coordinar con el colegio y se puede trabajar formulaciones a nuestros colegas, ¿no? Y con ello nosotros podemos capacitarlos a ellos y podemos tener mucho más cosas, ¿no? Las clases ahorita lo doy netamente en universidad. Sí, bastante interesante. En algún momento, bueno, hemos tenido reuniones para ver eh, cursos, ya sean diplomados, especializaciones, son cosas que todavía estamos dándole forma porque no es tan fácil como pensábamos, ¿no? Tienen que venir Exactamente, sí. mediante convenios con algunas universidades, instituciones educativas, pero creo que es algo que con el pasar de los meses, en un mediano plazo ya lo vamos a tener. Y sería, bueno, bastante interesante para todos los colegas que Yo- deseen. sí, yo les dejo mi celular, no le he puesto. Bueno, la gente de Chilam que también lo tiene. Así que cualquier consulta me escriben, ven, les puedo aportar ahí con algunas cosas, ¿no? Y orientarles en algunas cosas, en los esquemas de trabajo. No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, estimados colegas, no sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la colocan. Si no, bueno, César, agradecerte enormemente, ¿no? Por esta linda ponencia que has dado y estoy seguro que más adelante igual vamos a seguir en comunicación con tu persona y con todos los colegas. No, gracias Jorge, gracias al Colegio de Ingenieros de Lambayeque y estamos ahí en comunicación. Listo para apoyarlos en cualquier momento. Ok, estimados colegas, buenas noches, un abrazo con todos ustedes y sigan disfrutando lo que nos queda del día. Feliz día, ingenieros. Feliz día también para todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.